¿Usted me avisa, profesor? Ok. Bien, muy buenas noches, estimadas alumnas que veo presentes, a Mackenzie, a Lisbeth, se han hecho presentes desde el inicio de esta teleconferencia que vamos a tener el día de hoy. Y justo hablando con el profesor Ches, con el coordinador del curso, estábamos hablando de cómo está el clima en República Dominicana y cómo está el clima aquí en Madrid, donde estoy viviendo actualmente, y cómo es el clima ahí en Lima. Pero hoy vamos a hablar de otro clima, un clima más interesante para nosotros que estamos en empresas. Vamos a hablar del clima organizacional. ¿Okay? Ya hemos venido hablando en algunas conferencias anteriores sobre qué es el clima y qué afecta el clima organizacional, ¿no? en nuestras organizaciones. ¿Ok? Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer ahora es hacer un repaso de lo más importante que considera esta temática que está afectando mucho a las organizaciones. Ustedes no se imaginan, y las organizaciones hoy en día están invirtiendo mucho dinero porque se han dado cuenta que hay factores que fastidian al personal, que molestan al personal, que molestan la moral, el estado de ánimo de las personas. Y una persona fastidiada, una persona con la moral baja, se vuelve menos productiva. Entonces, todo lo que hagamos por mejorar el clima va a redundar, en primer término, en un mejor estado de ánimo de las personas y, por lo tanto, va a redundar pues, en una mejor productividad del personal. Entonces, ¿qué es el clima organizacional? Bueno, el clima organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema de la organización y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento de las personas que a su vez tiene consecuencias sobre la organización, sobre diferentes factores de la organización, sobre la productividad, sobre la satisfacción laboral, sobre la rotación de personal, sobre la calidad de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, como ven ustedes, factores que intervienen en el comportamiento de las personas y que afectan diferentes temas que ven las empresas. ¿Okay? Entonces, ¿quedó claro este concepto? Bueno, vamos a seguir reforzándolo durante toda la exposición. ¿Okay? El concepto que les leí anteriormente es de dos autores que tienen muchos años estudiando ese tema, ¿no? Se llama Lidwin y Stringer. Estos autores pues han escrito libros, han tratado mucho, pero solamente nos habla de factores que afectan el comportamiento de las personas y el comportamiento de las personas se ve traducido en una baja productividad, en resumen. Sin embargo, otro estudioso del tema, un favor, quien ha entrado, que apague su micro para que no se filtre la información, el sonido, por favor. Otro estudioso, otro gurú del tema, el señor González, él dijo, el clima organizacional es la percepción que tienen las personas de su organización formada por ellos en relación a todo el sistema. Es decir, no es cómo la empresa genera determinados factores para modificar el comportamiento de las personas, sino cómo el trabajador percibe esos factores y cómo le afectan finalmente. Y esto es muy importante, porque aquí empezamos a darnos cuenta de que no es lo que la empresa haga a su criterio, lo que piensa que va a mejorar el estado de ánimo de las personas. No. Aquí es qué percibe el trabajador, qué espera el trabajador que la empresa le dé para mejorar su estado de ánimo y por tanto su rendimiento en la organización. Entonces, miren, son dos conceptos diferentes, pero es muy importante porque ya nos habla de las percepciones. Entonces, haciendo un poco de historia en la línea de tiempo,
Las empresas, bueno, desde la revolución industrial, pues, ¿no? Que se contratan miles de personas, se van generando una serie de temas, por ejemplo, el tema de los estudios de tiempos y movimientos, cuántas personas se requieren para hacer tal tarea, o qué necesita la persona para mejorar su rendimiento, cuál es el movimiento mínimo que tiene que tener una persona para hacer una tarea, en fin. Se empieza a ver también sobre la seguridad en el trabajo, un trabajador enfermo, un trabajador accidentado, es menos productivo que un trabajador sano. Entonces las empresas empiezan a implementar algún tipo de actividades con el fin de ir protegiendo a las personas, ¿no? Y también se empiezan a dar cuenta de que hay algo intangible, algo que está sucediendo en la organización y que no deja que las personas obviamente tengan una productividad adecuada, ¿no? Entonces empiezan a estudiar más o menos por el año 40, ¿no? Los estudios de la moral de los trabajadores, ¿no? Después más o menos por el 50 empiezan ya no solamente a ver la moral de los trabajadores, o sea, un trabajador con la moral alta es productivo, un trabajador con su moral baja, triste, frustrado, es improductivo, ¿no? En los 50 se empiezan a estudiar la satisfacción laboral. ¿Qué opinión tiene el trabajador respecto a lo que hace? ¿Está satisfecho? ¿Está conforme con todos los beneficios, con las tareas que le asignan? En fin, ¿no? Y luego a partir de los 70 ya empiezan a considerar un estudio que involucra muchas más cosas que afectan en gran medida el comportamiento de las personas en las organizaciones, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar del clima laboral, ¿no? Luego en los 90, así empiezan ya a hablar sobre la cultura organizacional, ¿no? O sea, qué nos determina, qué nos caracteriza como miembros de una organización. Y hoy en día, ya han seguido pasando los años, esto ha seguido mejorando, han seguido habiendo más estudios, y hoy en día de lo que hablamos es de la gestión estratégica del clima organizacional. ¿Por qué gestión estratégica? Porque nosotros tenemos que tener estrategias claras, precisas y efectivas, de tal manera que mejoren el rendimiento de las personas. ¿Ok? Bien. Entonces, un poco habiendo hecho la línea de tiempo, ya sabemos que hoy en día estamos hablando de la gestión estratégica de las personas, ¿no? Y volviendo al tema de las percepciones, porque es muy importante, este enfoque de no es lo que yo les doy, sino cómo lo percibe mi trabajador, ha demostrado una mayor utilidad porque utiliza como elemento fundamental la percepción de las personas respecto de la estructura, los procesos que ocurren en el medio laboral. Miren ustedes, los trabajadores tienen necesidades. Los trabajadores están trabajando por un sueldo, porque obviamente con ese sueldo cubren sus necesidades básicas, sus estudios, su alimentación, su vestimenta, hasta sus actividades pues, de diversión. Entonces el salario es muy importante para las personas, ¿no? Yo creo que nadie trabaja por amor al arte, todos trabajamos porque tenemos necesidades, no solamente de desarrollo personal y profesional, sino también porque el dinero ayuda a solucionar nuestras necesidades elementales. Bien. Si yo como empresario tomo la iniciativa y digo, les voy a ofrecer esta nueva escala salarial sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, obviamente yo voy a sentir que soy el héroe, que soy el héroe de la película y que he solucionado el problema de los trabajadores. Pero ¿cómo están percibiendo los trabajadores ese aumento, esa nueva escala salarial que les he dado? Dirán, oh, qué bueno. O dirán, esto no me sirve para nada, no me soluciona los problemas. Entonces la idea es esa. La idea fundamental es que las entidades no ofrezcan lo que a su criterio creen que puede mejorar el comportamiento de las personas. Las empresas deben ofrecer lo que realmente esperan recibir los trabajadores. Por lo tanto, yo tengo que saber
cuál es la percepción de ellos respecto a lo que yo les estoy dando. Y eso es muy importante porque me va a decir si lo que yo les estoy dando es lo correcto o no es lo correcto. Entonces, mucho cuidado con eso porque no es lo que tú puedas darle a tus trabajadores, sino lo que ellos perciben de lo que le das. He dejado un PowerPoint ahí, no sé si está abierto, yo creo que está en la página virtual. Si ustedes desean, pueden ir siguiéndolo, porque está muy interesante sobre el clima organizacional que es la charla que les estoy dando en este momento, ¿no? Espérense un momentito, quiero revisar si efectivamente está abierto. No, efectivamente lo tengo cerrado, pero bueno, ya, lo acabo de abrir. Entonces, continuamos con la charla. Ya tienen disponible el tema de las diapositivas. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que estas percepciones dependen de las actividades, las interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro del equipo, que cada trabajador tenga con la empresa y que reflejen la interacción entre características personales y organizacionales. Es decir, nosotros, cada quien va a percibir las cosas de acuerdo a nuestros propios lentes, a nuestros propios visores. Cada persona percibe las cosas diferentes. Mientras que a ti este lapicero te puede parecer bonito, a mí me parece horrible. Mientras que a ti el sueldo que te pagan te parece suficiente, a mí me puede parecer insuficiente. Entonces las percepciones son diferentes por las propias experiencias y por la propia vivencia, por las propias necesidades que cada persona tiene respecto a lo que influye en las organizaciones. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto del clima? Bien. Las características que tiene cada organización de nuestro medio ambiente de trabajo son percibidas directa e indirectamente por las personas que trabajan en cada organización, ¿no? Este medio ambiente empieza a influir en nosotros y nos condiciona a un comportamiento al interior de la organización. Y estas características son muy relevantes porque permanecen en el tiempo y se diferencian de una organización a otra. Es decir, el conjunto de elementos, de factores que han ido influyendo en mí, se va a diferenciar al conjunto de factores de un profesional de mi mismo nivel, ¿no? De otra empresa. ¿Por qué? Porque lo que recibimos no es lo mismo en cada organización. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que influyen en el clima organizacional? En primer lugar, tenemos el liderazgo. ¿Cuáles son esas prácticas de liderazgo? Los líderes son abiertos, los líderes son comunicativos, los líderes son motivadores. O hay un liderazgo autocrático en el que solo dan órdenes y en el que solamente exigen resultados y si no cumples, como decía la reina del cuento de hadas, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Entonces nosotros tenemos que saber cuán profundo es la afectación que tienen los trabajadores respecto al estilo de liderazgo que tenga la organización. Entonces, con líderes que son abiertos, líderes que son comunicativos, líderes que son participativos, es decir, llamo a mis trabajadores, oigan, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Este tipo de liderazgo va a caer bien en las personas y su comportamiento va a ser diferente. ¿Cómo va a ser el comportamiento de las personas cuando tienen un líder que solamente exige y sanciona? Muy diferente, ¿no es así? Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Otro aspecto importante
son las estrategias que tiene la compañía. Estrategias no solamente que van hacia afuera, sino hacia adentro. Hacia afuera para vender más sus productos, para posicionar mejor su marca, para ganar nuevos mercados. Miles de estrategias. ¿Okay? ¿Y cuáles son las estrategias al interior de la organización? Política de puertas abiertas, motivación a los trabajadores, reconocimiento, no solamente de sus beneficios sociales, ¿no? Sino también un reconocimiento de los logros de las personas, el trabajador del mes, en fin. Entonces, como ven ustedes, hay estrategias hacia afuera y hacia adentro. Y el nivel de implementación de esas estrategias, de hecho, tiene que tener alguna incidencia en el comportamiento de las personas. Otro aspecto que también es importante señalar y que afecta a las personas son los cambios organizacionales. Cuando una empresa es vendida, es absorbida por otra. Es un cambio tremendo. Cuando la empresa se convierte pues, de pequeña empresa en mediana empresa y empiezan a implementarse nuevos procesos, viene nueva gente, nuevos gerentes, se reestructura la empresa. Entonces, cambios que van a afectar definitivamente a las personas en su comportamiento respecto a la labor que realizan, ¿no? Y a las relaciones de trabajo. Otro aspecto que también es importantísimo es el ambiente externo, es decir, la sociedad. ¿De qué manera afecta también el comportamiento de las personas? Si yo estoy viviendo en un país en donde la corrupción y la falta de respeto a las reglas y la delincuencia y la inseguridad y en fin, todas las lacras sociales, o sea, ¿eso de qué manera está afectando el comportamiento de mis trabajadores? ¿Se trabaja con honestidad? ¿Se trabaja con la verdad? ¿Con la honradez? O sea, ¿de qué manera el ambiente externo, las cosas que están pasando fuera de la organización, afectan a mis trabajadores? Y de hecho tienen que afectar, pues, porque son miembros de una comunidad, son miembros de una sociedad, que leen periódicos, ven televisión, leen su WhatsApp, las noticias que le llegan. Entonces, obviamente, llegan a la empresa con cierto nivel de afectación de todo lo que pasa en el exterior. Pero también hay un tema importante que también afecta el comportamiento de las personas, que son las fuerzas históricas que existen en una organización y que se diferencian de otras organizaciones. Cada una tiene sus propias normas, costumbres, credos que funcionan al interior de la organización y que las personas que se van incorporando se van alineando a estas fuerzas históricas y que terminan obviamente convirtiéndose en soldados o en seguidores de estas fuerzas, demostrando un comportamiento pues similar al que tienen todos respecto a algún estilo de liderazgo, a una costumbre muy marcada. Yo, por ejemplo, estuve en una empresa donde pasaba el cumpleaños de alguien y nadie se acordaba de nadie. En cambio, estuve en otra empresa donde hacían su lista de cumpleaños y cada miembro que cumplía años era celebrado por todos y llevado a comer y lo agasajaban. Entonces son costumbres. Entonces, este pequeñísimo ejemplo que les he dado, ¿ustedes creen que afecta el comportamiento de las personas? Por supuesto. Entonces, o puede ser para bien o puede ser para mal. Pero lo importante es que hay factores que afectan el comportamiento de las personas en las organizaciones. O sea, afectan el clima organizacional, ¿no? Entonces, dentro del estudio
que hacen muchos autores, han planteado muchos modelos, ¿no? Yo les he puesto acá dos, que son los que más o menos se utilizan generalmente en las organizaciones, ¿no? El modelo Stringer, que evalúa cómo está la estructura de la organización, cuáles son los estándares, cuáles son las responsabilidades, cuál es el nivel de reconocimiento, qué tipo de apoyo reciben las personas, cuál es el nivel de compromiso que tienen las personas. Bueno, se hacen estudios para saber, para tener la respuesta de la percepción de los trabajadores sobre estos temas, y sobre eso se trabaja. Y hay otro modelo que propone otras dimensiones, otros factores. Por ejemplo, la claridad en la organización. Yo tengo claramente quién es mi jefe, quién es el gerente general, quiénes son mis subordinados, quiénes están a mis costados. Tengo claro cómo es la organización, cómo funciona, qué puesto yo ocupo, cuál es mi contribución a los fines y objetivos de la organización. ¿Lo tengo claro eso? ¿O estoy perdido en el espacio? Porque nunca nadie me lo explicó. Entonces, estos factores que les voy a leer, que acabo de empezar por uno, son los factores más importantes que afectan el clima laboral en una organización. ¿Cuáles son las condiciones físicas del trabajo? ¿Tengo buena iluminación? ¿Tengo un nivel de aseo, limpieza, de higiene adecuado? ¿O las ratas están caminando por ahí, por mi puesto de trabajo, las cucarachas? ¿El nivel de ruido es el adecuado? En fin, entonces, condiciones físicas. Tengo la computadora a una altura ergonómica que no me permite estar doblado, sino que yo desde mi posición pueda trabajar sin malograrme la cervical, la columna. Condiciones físicas. Reconocimiento. Mi jefe me da la palmadita en la espalda cuando hago algo bien. Hay un programa de reconocimiento al trabajador del mes. Los jefes se preocupan por saber qué es lo que está pasando con las personas y motivarlos y celebrar sus logros, agradecerles, reconocerles por los éxitos que tenga, ¿no? ¿Existe eso en las organizaciones? Pues ese también es uno de los factores, el reconocimiento, que afecta el comportamiento. No es una persona que oye, qué bien, mi jefe me agradeció, mi jefe me dijo que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Cómo se puede sentir un trabajador que te has esforzado, te has amanecido, has quemado pestañas? Ya, jefe, acá está el trabajo. Ah, ya, déjalo ahí. Ni siquiera te dijo gracias, ni siquiera te dijo, oye, está bien, nada. ¿Cómo creen que se siente esa persona? Pónganse en su lugar. ¿Cómo se sentirían ustedes? Terribles, ¿no? Otro de los factores es el ambiente interpersonal. ¿Cómo están las relaciones entre las personas? ¿Existen conflictos entre las personas? ¿Son personas con las que se puede conversar? ¿Son personas con las que podemos llegar a hacer trabajo en equipo? Miren ustedes, ¿sabes? Estamos hablando de qué afecta el comportamiento de las personas que va a incidir después en la rentabilidad de la empresa, finalmente. El que hayan personas que no se llevan, que están peleadas, que hay conflictos entre ellas, que hay diferencias y que no saben trabajar a pesar de que puedan existir esas diferencias. Nadie le va a decir, oye, la oficina es un Edén, es el paraíso, todo el mundo se lleva bien. No, eso es falso. ¿Quién ha dicho que todos se llevan bien? Pueden existir diferencias, pueden existir rencillas, pero eso está afectando el trabajo. Las personas han aprendido
a superar esas diferencias? ¿Han aprendido a que a pesar de lo que puede haber, yo puedo seguir coordinando con esa persona, trabajando adecuadamente y logrando cosas? ¿Ah? ¿Cuál es el nivel de identificación con la empresa? Yo siento que la empresa es mía, siento que yo soy parte de esta familia, o digo, ah, es empresa. Oye, pero es tu empresa. Sí, pero ya me voy a ir en cualquier momento. No, no me siento identificado. Oye, fuerzas de más, ¿para qué? No me siento identificado. ¿Cuál es el nivel de calidad de lo que hacemos? No solamente nuestros procesos, sino finalmente los productos que sacamos al mercado. ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Cuál es el nivel de desarrollo? No solamente de la organización, sino el nuestro. ¿Realmente yo siento que he crecido en la empresa? ¿Que he avanzado profesionalmente? ¿Que he avanzado en la estructura jerárquica? ¿Me han ascendido alguna vez? Tengo ya 10 años. ¿Realmente siento que la empresa está cumpliendo con darme esa posibilidad de desarrollo? ¿Cuál es el nivel de estabilidad? ¿Yo tengo seguridad de que me voy a quedar en este trabajo? ¿O me hacen un contrato cada 3 meses y me tienen vilo, pues porque a partir del 15 del último mes o del mes que se vence mi contrato, ya estoy pensando en que si me van a renovar y si no me renuevan, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijitos? Si no me renuevan, ¿dónde me voy a ir a trabajar? Ya tengo que estar preparando mi currículum. Oye, eso es fatal. Esta persona debería estar segura, sentirse segura y ser productiva todo el mes, no solo 15 días. ¿Cuál es el nivel remunerativo? ¿Estamos con el mercado? ¿Estamos más que el mercado? ¿Estamos menos que el mercado? Independientemente del mercado, ¿estamos satisfaciendo las necesidades de los trabajadores? ¿Los trabajadores están satisfaciendo sus necesidades con el sueldo que yo les pago? Es un tema muy delicado, muy sensible, el tema remunerativo. Y por lo tanto tenemos que trabajarlo con pinzas. ¿Cuál es la visión que tenemos de los supervisores, de nuestros jefes? ¿Son buenos jefes? ¿Son malos jefes? ¿Son cusá? ¿Cuál es mi percepción respecto al trato que me da el jefe? ¿Lo siento un amigo? ¿Lo siento un colaborador? ¿Lo siento una persona allegada a la que me puede prestar apoyo cuando lo necesite? ¿O lo siento como un tirano? ¿Lo siento como un dictador? ¿Cuál es mi percepción? Entonces, como ven, he mencionado una serie de factores que definitivamente van a impactar en el comportamiento de la persona. Y estos factores, reunidos todos, obviamente, cada empresa es como nuestra huella digital, ¿no? Nuestra huella digital saben que es única. O mejor, o peor aún, el iris de nuestro ojo. Es único. No se puede repetir ni siquiera con el otro ojo. Si quieren la huella digital, tenemos uno en 64 millones que puede ser igual a la nuestra. Bueno, pero las empresas son como nuestro iris, que no se repiten ni siquiera con el del costado. O sea, son únicas. Cada una tiene su propia historia, sus propios problemas, sus propias formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, estos factores que les he presentado pueden de alguna manera afectar más o menos. De repente a una empresa solo le afectan 3 de esta relación. A otra empresa le afectan estos 14 más 10 que no los tenemos acá, pero sí les afectan. Entonces, como ustedes, cada empresa es única y por lo tanto tiene su propio clima organizacional que es afectado
por los factores determinados factores que influyen pues ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos medir el clima? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia que tiene medir el clima organizacional? En primer lugar, porque es una herramienta. En primer lugar, es una herramienta útil e importante para diagnosticar, cuyo fin es mejorar el funcionamiento de la organización. Cuando ustedes han ido al médico, ustedes se sientan y el médico le da la pastilla de frente, ¿qué hace el médico? ¿Mm? Lo primero que hace es, a ver, análisis, pues, una revisión, saca la lengua, a ver, te miran el ojo, te dan los golpecitos con el martillo, te escuchan con el estetoscopio, ¿no? A ver tus pulmones, tu corazón, tu presión, te ponen el termómetro en la boca, en la axila, bueno, en el dedo, no sé. Está recogiendo información. ¿Y para qué es esa información? Para determinar cuál es el daño, cuál es la enfermedad que tienen las personas. Igualmente, ¿por qué medimos, por qué es importante medir el clima organizacional? Porque obviamente tenemos que detectar cuáles son las fuentes de conflicto, cuáles son las fuentes que generan estrés en las personas, cuáles son esas fuentes, esos factores que están manteniendo a mi personal insatisfecho. ¿Cuáles son esos factores que hacen que mi personal tenga un comportamiento negativo? Y medimos el clima, no solamente detectando estos factores, sino también proponiendo cuáles son esas acciones que debemos hacer para lograr la mejora en las personas, en el comportamiento de las personas. Ya les he dicho, el clima organizacional es un conjunto de elementos, un conjunto de factores que afectan el comportamiento. Determinar cuál de estos factores es el que está fastidiando más a mi personal y sobre eso tenemos que priorizar las acciones. ¿Okay? Entonces, para medir el clima, nosotros tenemos que valernos por una serie de herramientas, ¿no? En primer lugar, tenemos indicadores de gestión. ¿Qué es un indicador? Es un ratio, es un resultado, algo que te indica algo. Por eso se llaman indicadores. Y de gestión porque nos ayudan a mejorar nuestra gestión, pues, obviamente. Entonces, los indicadores son índices existentes en las empresas que nos dan algún tipo de idea de qué es lo que está pasando. Ahora lo vamos a revisar. Pero los indicadores nos dan una foto. Esta es la foto inicial. Así están las cosas. Pero los indicadores nos indican algo. ¿Qué es lo que está pasando en la organización? ¿Cuáles son esos indicadores? Ahora los vamos a ver. Bueno, entonces tenemos cuáles son los elementos para medir el clima, los indicadores, los cuestionarios. Ya en el mercado existen una serie de modelos, una serie de estándares que se utilizan casualmente para recoger información de cómo está nuestro clima organizacional. Entonces te hacen en esos cuestionarios, hacen diferentes preguntas respecto a cada factor. Sobre el trato del jefe. ¿Sientes que tu jefe confía en ti? ¿Sientes que el jefe puede ayudarte a resolver los problemas? ¿Sientes que el jefe se comunica abiertamente contigo? Siempre, casi siempre, nunca, casi nunca. O sea, uno va a marcar ahí, ¿no? Entonces son cuestionarios
que, como les he dicho, me sirven para recoger información. En ese factor de trato del jefe, entonces yo voy a sacar una conclusión, pues. Si tengo 50 trabajadores y 49 opinan que el jefe es una persona a carta cabal, que obviamente hay una buena comunicación, que sienten un apoyo incondicional, entonces yo voy a ver que ese no es el problema. Ya si hay una persona, bueno, puede haber habido algún problema personal entre ellos y por eso que ese trabajador opinó negativamente. Pero el 99% está opinando que es un buen jefe. Entonces por ahí no va el problema. Sin embargo, hago otra pregunta o hago una serie de preguntas respecto a otro factor reconocimiento, por decir. ¿Sientes que la empresa reconoce tus logros? Siempre, casi nunca, nunca. Cuando has tenido algún logro personal, la empresa o tus jefes lo ha resaltado, te ha hecho saber lo contentos que están, siempre, nunca. Y de repente vemos que el 99% opinan que nadie reconoce ningún logro de los trabajadores. Ajá, ahí tenemos un problema. Entonces, como ven ustedes, la encuesta, yo voy a hacer preguntas de los 14, 13, 10 factores que yo considere que son importantes. O que yo crea, que yo perciba más o menos que esos pueden ser los que afectan. Pero los trabajadores son los que me van a dar las respuestas. ¿De dónde está el problema? Entonces, para hacer estos cuestionarios, bueno, tenemos que estandarizarlos, es decir, generar pues unas preguntas que más o menos tengan relación, que lleven a una información que pueda ser utilizada por nosotros, ¿no? Tiene que ser adecuado para mi organización. Yo no puedo decirle, oye, en tu empresa valoran el clima, préstame tu cuestionario. No, yo puedo agarrar un modelo, pero tengo que adaptarlo a mi organización, a mi necesidad. Por eso muchos consultores se dedican a hacer evaluaciones de clima organizacional y tienen un trabajo previo, que es el levantamiento de la información, focus group, reuniones con los jefes, reuniones con los trabajadores, para saber más o menos cuáles son los problemas y plantear las preguntas que sean adecuadas para aplicar el cuestionario a todos los trabajadores o a una muestra grande, ¿no? Pero no puedo yo aplicar el primero que me venga, que me llegue por internet y lo aplico, no. Cada empresa es única y por lo tanto tiene sus propios problemas. Y por lo tanto debe tener pues su propio cuestionario para saber identificar cuáles son esos problemas. Tenemos que hacer muestras representativas, o sea, si no podemos, a ver, si se trata de una empresa de 100 trabajadores, los encuesto a todos, no tengo problema. Pero si tengo una empresa de 3.000 trabajadores, ¿voy a poder encuestar a los 3.000? No. Entonces tengo que determinar una muestra que me permita pues tener igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres, igual cantidad de jefes, igual cantidad de trabajadores, en porcentaje, ¿no? En proporción. Entonces, en proporción voy a tener una muestra del 10%, el 15%, pero que represente a un porcentaje igual en cada caso de los niveles de trabajadores que tengo. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuál es la situación actual del clima? ¿Cuál sería la situación ideal que ellos esperan tener de un clima organizacional? ¿Cuál es la importancia relativa que tiene cada factor? Es decir, es más importante el factor trato con el jefe que el factor remuneraciones, por ejemplo. Hay mucha gente que se va de las organizaciones no por el sueldo que gana, porque puede ser un sueldazo, pero se va porque hay un mal clima laboral, eso lo dijimos la semana pasada, o en una teleconferencia anterior. Entonces, como ven ustedes, los factores
van a ir afectando a las personas de acuerdo a qué organización sea y a qué fuerzas históricas se han ido dando para llegar a ese punto en que este factor afecta más que el otro. Entonces, los elementos para medir, hemos dicho los indicadores, que los vamos a ver más adelante, estos cuestionarios, que ya les expliqué, y también hay metodologías cualitativas. ¿A qué se refieren estas metodologías cualitativas? Entrevistas individuales, por ejemplo. Y que no solamente las podemos hacer dentro del periodo de evaluación, porque podemos decir ya, en marzo vamos a evaluar el clima organizacional. No necesariamente en ese periodo podemos hacer las entrevistas. Estas entrevistas son permanentes y vamos tomando nota, de tal manera que cuando veamos una oportunidad propicia, podemos trabajar alguna actividad en la organización, implementar alguna actividad para mejorar eso que vamos percibiendo y no esperar pues a que reviente la bomba, ¿no? Hay que hacer grupos focales o focus group, ¿no? Para también igualmente ir identificando cuáles son aquellos factores que fastidian a las personas y afectan su comportamiento y bajan su productividad, pues obviamente, ¿no? Y la empresa pues tiene poca rentabilidad. Miren, es toda una cadena, ¿no? O sea, no crean que cuando un jefe trata mal, ahí queda la cosa. No, no, no. Ahí las personas se van a ver afectadas. Y esa afectación, al final, ¿en qué termina? En una baja rentabilidad de la organización. Así de simple. Puede haber hasta una quiebra de la empresa. Bien. Existen algunas prácticas de liderazgo que son importantes para mejorar el clima organizacional. Ustedes no saben el gran nivel de importancia, el gran nivel de impacto, influencia que tienen los jefes sobre los trabajadores, sobre todo sobre sus expectativas, sobre sus motivaciones, sobre sus conductas. El jefe es una pieza clave para la mejora del clima organizacional, para mantener un clima organizacional adecuado. Y esta evaluación permanente que se debe hacer de cómo los jefes están tratando a las personas nos va a ayudar a determinar cómo está nuestro clima laboral. Entonces, las prácticas de liderazgo tienen también que ser evaluadas porque son las que en gran medida afectan nuestro clima organizacional. Se observa una diferencia muy significativa entre la percepción del clima tanto de los jefes como de los trabajadores, lo que les decía hace un comienzo, ¿no? Yo, como trabajador, percibo esto de una manera, y mi jefe lo percibe de otra manera. Para mi jefe, el salir y dar órdenes, tiene que trabajar, el que no trabaja se le amonesta. Él fue tratado así, de repente tenía un papá muy severo, un papá militar que lo agarraba a correazos cuando no hacía bien las cosas. Y sus anteriores jefes lo trataron también así. Pobrecito, pues, no sabe tratar a la gente. Pero él piensa que es la mejor táctica para lograr buenos resultados. Sin embargo, ¿cómo está percibiendo el personal este comportamiento del jefe? ¿Mm? ¿Ustedes creen que digan, ay, qué chévere ese jefe, cómo me trata? Me trata con látigo y yo lo quiero mucho porque me gusta. ¿Ustedes creen que el trabajador va a reaccionar así? No. El trabajador va a hacer las cosas, obviamente necesita el trabajo. Pero acá, ¿a costa de qué? De una insatisfacción, de una frustración. Y no va a darse al 100%, con seguridad. ¿No? Entonces, mejorar el clima organizacional es mejorar prioritariamente las prácticas de supervisión y las prácticas de liderazgo. O sea, al mejorar el clima, estamos mejorando las prácticas. Y viceversa, ¿no? Al mejorar las prácticas de supervisión y liderazgo, estamos también contribuyendo a mejorar el clima laboral.
Entonces, para ello tenemos que alinear todas nuestras actividades hacia la mejora del clima organizacional. Los cambios organizacionales tenemos que ver de qué manera se alinean con el clima laboral, el liderazgo, las fuerzas históricas, el ambiente, todo tenemos que alinearlo hacia un clima laboral adecuado, un clima organizacional adecuado, de tal manera que nos permita tener a la gente productiva. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, ¿quiénes están por acá? Voy a empezar a hacer preguntas. Si no me responden es porque han prendido la pantalla y se han ido. A ver. Penélope, ¿qué opinas hasta el momento de lo que hemos conversado? Ya saben que para hablar tienen que activar su el micrófono. Bueno, Penélope no contesta. A ver, Oscar. Franco. Ahí Oscar me va a contestar. A ver, en orden no los escucho bien. ¿Quién es el que quiere hablar? Mackenzie. Hola, Yamel. A ver, respóndeme, por favor. Yo realmente, más que una pregunta, era como un comentario sobre el tema del clima, porque en mi trabajo me ha pasado que, o sea, realmente los jefes son buenos, pero no se preocupan por el crecimiento del personal o, por ejemplo, o sea, en su relación contigo, ellos realmente son buenos, pero hacia afuera, o sea, lo que es la supervisión o como les dije, el crecimiento, no son tan buenos realmente. Y conozco un caso muy cercano, por ejemplo, en mi familia, que la empresa realmente a nivel monetario, o sea, la remuneración era buena, los beneficios perfectos, pero el clima era tan tóxico y tan malo que tuvieron que renunciar porque dicen, ok, yo gano bien, pero en este trabajo no hay quien pueda estar. Entonces, mi salud mental, mi paz, vale más que el dinero que Así yo es. pueda ganar en esta institución, y han preferido renunciar e irse a otra que quizás pague menos, pero que al menos puedan trabajar tranquilos y que su conciencia esté en paz. Así es. Gracias por tu intervención. A ver, Kismeri, por favor. Sí, profe, ahí demostramos ya lo que usted había informado antes, de que ya con la historia de que Mackenzie había contado, de que básicamente, bueno, el último aspecto para que una persona renuncie de su empleo ya debe ser la situación monetaria. Y con esa experiencia que ella cuenta, podemos ver que bueno, la persona renunció no tanto por la paga mensual de su trabajo, sino por el clima o el área laboral que tenía. Y realmente sí es muy importante porque eso le afecta mucho a los empleados cuando hay rumores, cuando hay chismes, cuando el ambiente está sucio. Realmente estoy de acuerdo ya con la charla que usted ha dado. Sí, pero que todavía no he terminado, ¿ah? Porque estamos en la mitad. A ver, Oscar. ¿Qué nos dices, Oscar? Para que todos tengamos oportunidad de conversar. A ver, no te escuchamos, Oscar. Sé que has activado tu micro, pero no te escuchamos. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, claro. Ok, es que he tenido problemas con el micrófono y el audífono. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Mackenzie, que esa es una razón por la cual los empleados en una empresa, en una organización, pues emigran. Yo actualmente estoy pasando pues por una situación similar, que bueno, tengo la dicha de tener un jefe, la cual es tóxico de tal manera que
muchos empleados. A lo largo de todos estos meses he estado viendo cómo han estado yéndose de la empresa, e incluso con muy buenas posiciones. Muchos han estado yéndose y no necesariamente han conseguido un buen trabajo o no necesariamente han conseguido trabajo. Es que eso suele quitarle todos los ánimos al personal cuando hay una persona dirigiendo la cual, aunque tenga, por así decirlo, una muy buena preparación en torno a lo que le concierne como trabajo como tal, pero el trato hacia las personas es algo muy, pero que muy importante, e incluso hasta más que un sueldo a pagar. Así es. A ver, Lisbeth, ¿estás, Lisbeth, ahí para atendernos? Bien, entonces no se anima ni Penélope ni Lisbeth a hacer sus comentarios. Vamos a continuar con la... Ah, ya, Buenas. ¿quién es? ¿Quién eres? Lisbeth, hola. Sí. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? A ver, ¿cuál es Eh, tu opinión hasta el momento? no, mi opinión hasta el momento es que estoy entendiendo cada uno de los temas y los debates que han dado y los comentarios de mi compañero, pero hasta ahora yo no les puedo dar un comentario desde mi propio punto de vista, ya que yo aún no trabajo y nunca he trabajado y no le puedo relatar algo que me haya pasado en una empresa. Bueno, lo importante, Lisbeth, es que con esto que tú estás escuchando acá y que lo estamos hablando, ojo, no de los libros, no de la teoría, sino de la propia práctica, de las propias vivencias, de mis vivencias como docente Ajá. y de las vivencias de tus trabajadores, de tus compañeros, tú vas a entrar con una preparación, con una formación y en ventaja sobre otras personas porque ya vas a ver qué es lo que pasa en una empresa cuando entres a En trabajar las y vas a empresas. poder identificar cuáles son los factores que afectan a las personas y desde tu punto de vista, de tu puesto de trabajo, cómo puedes ir mejorándolos para que no te afecten a ti. Sí, eso estuve viendo y que también, como usted estaba diciendo hoy, que tiene muchísima importancia lo que es comprometerse o sentirse comprometido a la hora de uno entrar a una empresa para así lograr las metas y los compromisos que tiene la empresa como organización, que dígase que es organización porque tiene una meta o un fin en común que debe lograr y eso es de suma importancia. Y gracias a los relatos de mi compañero y a usted como maestro que nos está dando a conocer cómo deben de ser la forma en la que debemos de manejarnos ante cualquier circunstancia, Disculpe, yo profe. considero... Hola, ¿quién habló? ¿Aló? ¿Alguien habló? Sí, no, continúa. Bueno, entonces como les sigue diciendo, gracias a los comentarios y a los consejos que nos ha dado, yo considero que eso me va a servir mucho, como usted ha dicho, en el futuro, para así yo Sí, saber mediar ante alguna situación que se me presente cuando yo inicie a trabajar. Que estoy así es. pensando en eso. Ok, Por bueno, eso entonces es vamos a mi... continuar. Gracias por tu intervención. Vamos a continuar porque ya nos quedan algunos minutos, pero todavía hay algunas cositas que debemos conversar. Entonces, yo les hablaba de los indicadores. Un indicador es lo que te indica algo. Entonces, nosotros tenemos que tener una base, una línea basal, sobre la cual empezar a trabajar. No podemos trabajar así a ciegas o suponiendo lo que está pasando. No, no, no. Tenemos que trabajar en base científica. Es decir, con algo concreto, comprobable y verificable. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos indicadores que me van a decir que la cosa no está yendo bien? El índice de quejas. A ver, yo tengo un buzón y ahí la gente pone sus quejas. En una empresa de 1000 trabajadores que haya una al mes o una cada 2 meses, una queja o 2 quejas, no pasa nada. Bueno, se atenderá, pues obviamente, ¿no? Pero si tengo una empresa de 100 trabajadores y hay 15 quejas, 12 quejas mensuales, oye, acá está pasando algo. ¿Por qué la gente se queja tanto? Entonces, el índice de quejas me está diciendo, me está dando una alerta.
Los indicadores lo que te pueden dar es alerta de qué está pasando. Otro índice, y qué bueno que estén anotando porque de repente va a venir en el cuestionario, el índice de indisciplina. Es decir, ¿cuántas personas son amonestadas en el mes? Es decir, el mismo ejemplo anterior, ¿no? 1 o 2 al mes de una población de 1000 trabajadores no es nada. Pero si ya tenemos 10 trabajadores amonestados en el mes en una empresa de 100 trabajadores, hoy es un buen porcentaje. ¿Por qué la gente se porta mal? ¿Por qué la gente es indisciplinada? Entonces, ¿qué los está llevando? De repente están frustrados. Algo tengo que averiguar ahí. No es normal. El índice de rendimiento, o sea, si todo mi personal está con un rendimiento bajo, algo está pasando. El índice de ausentismo, ¿por qué la gente falta tanto? No les interesa el descuento que les hagan. Pero de repente están tan aburridos que dicen, hoy no quiero ir a trabajar, ni me interesa ir a trabajar. Que me descuenten, no hay problema. ¿Cuál es el índice de ausentismo, de tardanzas? ¿Cuál es el índice de rotación? Lo que veíamos en una de las primeras charlas, ¿no? O sea, en una empresa con un buen clima, de repente la gente quiere quedarse, renuncia a uno, bueno, por ahí otro más. Pero una empresa donde es un caos, donde hay factores que fastidian, hay mucha rotación, es decir, renuncian muchos, hay que traer a más gente, otros renuncian y todo constantemente estamos proveyendo de personal. El índice de paros y huelgas, o sea, estos indicadores nos están diciendo algo, ojo, nos están alertando. Si yo tengo estos indicadores negativos, con resultados negativos, y no hago nada, estoy enviando a la empresa a la quiebra definitiva, a la quiebra segura. Entonces yo lo que tengo que analizar es recoger información que me dicen los trabajadores a través de los cuestionarios, pero también revisar los indicadores. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es lo que yo tengo que evaluar, ¿no? Con mucha precisión y con mucho cuidado para no llevar a la empresa a la quiebra. ¿Okay? Entonces tenemos índices de resultado y los índices de impacto, ¿no? ¿Cuál es el índice de productividad de las personas? Bueno, en fin. Entonces los indicadores nos permiten a nosotros darnos cuenta de que algo malo está pasando. ¿Ok? Entonces el objetivo de la herramienta es casualmente identificar qué está pasando y tomar acción. Entonces, ¿qué hacer con los resultados? Hacer una evaluación crítica. No mirar los resultados y decir, oye, acá lo preguntan que si los jefes son buenos y la mayoría ha dicho que los jefes son malos. No, eso es falso. Oye, no, un momentito. Tienes que creer en esos resultados y decir, oye, sí, si lo están diciendo los trabajadores, es porque no están actuando bien los jefes. Entonces tenemos que hacer una evaluación crítica de los resultados que estamos obteniendo. Que el reporte sea fácil de leer, fácil de interpretar, fácil de comprender, de entender. Hay que comunicar los resultados abiertamente, señores y señoras, compañeros de trabajo. Estos son los resultados del clima, de la evaluación del clima. Y sobre estos puntos vamos a ir trabajando, ¿no? En el tiempo, en un tiempo corto, mediano, para ir mejorando. Tenemos que llamar al análisis, a la reflexión, a las personas, para que sepan también desde su posición cuál debe ser su contribución a la mejora del clima. Tenemos que generar planes de acción. Es decir, si yo veo que el gran porcentaje ha opinado que los jefes no tratan bien a las personas, hago un plan de trabajo, un plan que incluya de repente reuniones de confraternidad, las fiestitas, pues una fiesta, que estén los jefes, un poco para que se vayan integrando. Tengo que realizar dinámicas grupales, juegos, capacitaciones con todos juntos para que los jefes vayan también un poco entendiendo a sus trabajadores, trabajando con ellos en temas que a veces no tienen mucho que ver con el tema laboral. Pero tengo que buscar la forma. Entonces, hago mi plan, en enero voy a hacer la fiesta, en febrero voy a hacer tal cosa, en marzo. Entonces,
un plan que me permita mejorar esa relación. O sea, el objetivo de estas actividades va a ser mejorar la relación subordinado. Y así por cada factor que encuentre que está mal. Entonces, lo importante no es quedarme dormido con los resultados, sino lo importante es elaborar un plan que me permita cumplir estos objetivos y que en conjunto de este plan mejore el clima laboral. ¿Okay? Entonces ahí yo les he dejado como un esquema en la presentación de qué pasos se vienen llevando para llegar pues a la implementación de los planes. Desde que hacemos el prediagnóstico, el diagnóstico, el estudio cuantitativo, el estudio cualitativo, hasta la aplicación de las encuestas, el levantamiento de información, el análisis de esa información y la propuesta de acciones para mejorar el clima. Entonces ahí está completo. Y ustedes van a leerlo y van a saber de qué se trata. En suma, cambiar el clima requiere de tiempo y de la participación de todos los actores. Yo no puedo pretender cambiar el clima si solamente los trabajadores vamos a trabajar en eso y no vamos a comprometer a los jefes. El clima organizacional es un tema que va a cambiar a la organización para mejor. Tenemos que prestar atención a la dimensión política, directiva de la empresa para saber cómo vamos a mejorar. Es muy importante aplicar pues lo que vimos en la clase anterior, ¿no? La política, la estrategia comunicacional. Es muy importante. Y hay que entender, pues, ¿no? Que cuesta mucho cambiar, ¿no? Pero tenemos que ser persistentes. Cuesta mucho cambiar, pero tenemos que saber que el cambio va a permitir que continuemos, pues, en un trabajo, que demos, obviamente, que nos sintamos mejor, que demos lo mejor de nosotros y que nos permita un mayor desarrollo organizacional, laboral y personal, ¿no? Bien, entonces hasta ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer de lo que no haya quedado claro. A ver, de repente ahora sí Penélope se anima. Sí, profesor. Hola Penélope, te estaba esperando tu intervención hace un rato, pero a ver, ¿qué nos puedes decir de lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, realmente es un tema muy importante, ya que nos demuestra que muchas veces las perspectivas son diferentes, no muchas veces, siempre. Y, o sea, podemos estar en un clima laboral que no es beneficioso para todos, porque todos tenemos diferentes perspectivas de lo que queremos y de lo que necesitamos. Así Siempre es. hay que tratar de buscar un bien común. Así es. ¿Ok? ¿Alguna otra opinión? Gracias, Penélope. ¿Alguna otra opinión? Bien, entonces vamos a dar por concluida la charla del día de hoy. Los invito a participar en el cuestionario que he dejado. Ya saben que tienen 20 minutos para poder resolver el tema. No necesitan revisar apuntes porque como han estado ustedes pendientes de la conferencia, les va a ser muy fácil resolver el cuestionario. Entonces, hasta aquí nomás llegamos el día de hoy y los dejo ya para que llenen su formulario. Entonces, hasta la próxima semana.